Más allá de concepciones religiosas, el Camino de Santiago es una parte esencial de la historia de España y de la historia de Europa. Por sus senderos legendarios transitaron personas de todas las épocas, pero también la riqueza, las ideas, las corrientes artísticas y de pensamiento. Un bagaje que convierte la Ruta Jacobea en un libro de historia, en un libro de arte. El Camino de Santiago, desde sus inicios, se constituyó como una incesante fuente de espiritualidad, de transmisión de la cultura y las tradiciones, permitiendo la entrada de nuevos gustos provenientes de otros países, como pudieron ser los artísticos, de numerosas iglesias, catedrales, construcciones civiles o influjos literarios, a través de los juglares. El camino y la figura del apóstol formaron parte fundamental del espíritu de reconquista frente al Islam. Fue la conexión entre la península y el continente europeo, situándose junto a Jerusalén y Roma como lugar sagrado que todo cristiano aspiraba a visitar al menos una vez en su vida. Hoy vamos a conocer los orígenes y la historia de un hecho que trasciende hasta nuestros días, el Camino de Santiago. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez aquí, capítulo 53. Bueno, antes de comenzar, muy brevemente, gracias, como siempre. Ha habido un impasse entre el 52 y el 53, un tiempo de vacaciones. De los dos audios, gracias, como digo, a todos vosotros por vuestra fidelidad, por vuestros mensajes cariñosos, vuestros correos, vuestros comentarios, sobre todo en Facebook. Ya sabéis que me gusta que Facebook sea nuestro centro de comunicación. Las estadísticas siguen subiendo. Hicimos una encuesta que os la daré a conocer en el próximo audio. Y fijaos, han respondido a la encuesta 3.000 personas. 3.000 personas es una auténtica barbaridad. Un muestreo que es bastante importante. Bueno, ya digo, os daré a conocer los datos en el próximo audio. Bueno, siguen subiendo las descargas. Bueno, es una maravilla. Uno de los datos que puedo adelantar de la encuesta hay muchos datos, pero uno de los más importantes es que prácticamente 1 de cada 4 de vosotros ha conocido el audio, 1 de cada 4, 1 de cada 5 ha conocido el audio a través de los comentarios de un amigo o de un familiar. Eso me parece que es de las mejores noticias, es decir, que la gente lo transmite, y es lo que siempre os pido, ¿no?, para que esto siga adelante. Siempre, por lo menos por lo que vosotros me dais a entender y lo que me transmitís en los correos y en los comentarios, es que hay cierta familiaridad, ¿no?, entre nosotros. Es una voz que ya os suena amiga, y creo que es realmente el objetivo de estos audios, ¿no?, llegar a tener una comunicación, aunque nunca nos lleguemos a conocer en persona. Y nada, ya digo, gracias por ayudar. Ya sabéis, he hecho un pequeño cambio en los temas de los donativos. Ya sabéis que este podcast no recibe ningún tipo de subvención, ningún tipo de ingreso, ni siquiera de la publicidad que podáis ver antes de los audios. Nos llega absolutamente nada, no nos llega ni un euro. Entonces, ya sabéis que tenéis ahí un apartado de donativos en la página web. Arriba a la derecha tenéis un apartado de donativos, donde podéis hacer vuestras donaciones. Ya solamente la podéis hacer a través de una transferencia a una cuenta bancaria que he dejado ahí. Ya está, a través de PayPal. Lo he quitado porque que se quedan con una parte de vuestras colaboraciones, y no me parece bien. Así que a partir de ahora solamente podéis donar haciendo una transferencia, ya digo, a la cuenta que está en la página web. Os agradezco muchísimo. Os iba a decir, si alguien quiere donar a través de este sistema de transferencia, por favor, que si no le importa, que me pongas en el apartado de donde se hace el comentario de una transferencia, si le apetece, que me deje su correo electrónico, y así le puedo agradecer personalmente esa colaboración y esa cercanía que siento de verdad en todos vosotros a través de comentarios, donativos, etcétera, etcétera. Es muy gratificante teneros cerca, de verdad. Luego no me gusta meter en los audios noticias que son, digamos, de la actualidad del podcast, porque luego el que lo escuche dentro de X tiempo pues no va a tener nada que... Pero os quería comentar que va a haber otro parón a partir de este audio, del 53 al 54. Va a haber unas semanas en las que no voy a poder grabar, y a mí también me da pena no poder seguir en el lajo, pero luego al final del programa os cuento los motivos que tengo para no grabar durante un tiempo de aquí en adelante. Luego al final os lo explico. Pues nada, vamos a meternos ya con el lío. El Camino de Santiago el Mayor, una historia preciosa de la historia de España, una historia que nos ayuda a comprender muchas cosas y una historia que debemos conocer. Empecemos ya.
Bueno, vamos a empezar a hablar de Santiago. Hay que partir de la tradición que habla de la labor de evangelización de Santiago en tierras de la ya se conocía como la Hispania romana. Santiago el Mayor, así conocido, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret y también fue el primero de los 12 que se convirtió en mártir. Se sabe que cuando murió Jesucristo, Santiago el Mayor, que era hijo de Zebedeo, continúa su labor apostólica allá en Jerusalén y más tarde va a embarcar hacia algún puerto de la Hispania romana, se cree que Andalucía, en algún carguero comercial desde Palestina. Es decir, Santiago se dirige a España, o a Hispania. Allí comenzaría a predicar el Evangelio, se cree que en el sur, en la zona de lo que es Andalucía, para luego poco a poco irse desplazando hacia el norte por tierras portuguesas. Es decir, va a subir hasta Galicia, recorriendo la actual Portugal, hasta llegar a Iria Flavia. Iria Flavia, esta localidad, que hoy está al lado de Padrón. Creo que hablamos sobre Santiago en el audio de los símbolos. Ahí se puede servir un poquito de apoyo. Pero al final Santiago va a llegar a Galicia. Más tarde, después de predicar en Galicia, va a dirigirse hacia el este, va a pasar por Lugo, por Astorga, Zaragoza, por Valencia, es decir, dejó rastro de su paso, y al final partirá hacia Palestina desde la costa mediterránea española. A su llegada a Palestina, y tras, incumple la prohibición de predicar el cristianismo, y va a ser decapitado en tiempos de Herodes Agripa. Esto sucede entre el año, al principio de nuestra era, es decir, el año no lo hemos dado, pero os podéis imaginar que estamos, a poco de la muerte de Jesucristo, es decir, en el siglo I, se parece que Santiago es decapitado, es ajusticiado entre el año 41 y el 44, de nuestra era, del siglo I. Según la tradición, el cadáver de Santiago fue robado por dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, y fue llevado otra vez en barco a las tierras de Hispania, a las tierras españolas. En concreto llegaría hasta Iria Flavia, otra vez, la zona donde este apóstol predicó, o se supone que predicó. Para entender este hecho, este largo viaje que van a emprender estos discípulos para llevar a su maestro desde Palestina otra vez hasta Galicia y darle allí sepultura, hay que conocer, según dijo San Jerónimo, que cada apóstol, una vez fallecido, debería descansar en la provincia donde había predicado el Evangelio, con mayor dedicación. Así que este puede ser el motivo por el cual sus apóstoles llevaron a Santiago otra vez a las tierras de Hispania. Más tarde hay documentos en el breviario de los apóstoles, a final del siglo VI ya, en el que se habla de la predicación de Santiago en España y de su enterramiento allí. Es decir, ya estamos moviéndonos en el terreno de de muchas veces de la tradición oral, de poca documentación. Estamos hablando de hace 21 siglos casi, más de 20 siglos. Y todo ya esto hay que cogerlo e investigarlo de una manera muy concienzuda y fiarse muchas veces de muchas fuentes, a veces tradiciones orales, para ir construyendo la historia o reconstruyendo la historia de Santiago. La tradición dice que ese viaje, cuando llega a Santiago a tierras de Hispania, es transportado en un carro hasta la zona de Galicia, como antes comentábamos, hasta el llamado Bosque de Libredón. Y parece ser que allí los bueyes se niegan a continuar. Así que este hecho es tomado por sus apóstoles como una señal del cielo y van a elegir allí el lugar de enterramiento. Seguimos ya fiándonos de tradición oral, es decir, este hecho se va transmitiendo de generación en generación y ya en la segunda mitad del siglo VII ya se llega a describir el lugar donde puede estar el apóstol enterrado. Esa tradición queda un poco oculta o silenciada o ahí durmiente, porque cuando llega la invasión árabe a la península, todos estos cambios políticos, sociales tan contundentes, cambios religiosos, van a dejar esta tradición un poco apartada, esa tradición jacobea de Santiago en España, y ya va a resurgir a finales del siglo VIII. ¿Y quién va a ser el que va a hacer resucitar esta tradición, lo que era prácticamente tradición oral? El célebre Beato de Liébana. Beato de Liébana, que es un personaje que escribe, y dice textualmente: «Oh apóstol, dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro». Aquí ya se empieza ya a nombrar a Santiago como patrón de España. Es la primera, hay algunas alusiones antes, pero esta es la vez más clara en el que el Beato de Liébana, aquí hablaremos un poquito de él, proclama a Santiago como patrón de España. Hablamos del siglo VIII.
Bueno, pues vamos a ver, cómo ha quedado el apóstol. Ya estamos hablando del siglo VIII. Prácticamente estamos hablando pocos años después ya de la batalla de Covadonga, es decir, cuando se va a iniciar la Reconquista, y es aquí cuando se va a descubrir el sepulcro de Santiago, el supuesto sepulcro del apóstol Santiago. Bueno, pues se asienta en Asturias un pequeño reino que va a intentar encabezar la reconquista del territorio perdido, digamos, ese ideal unificador que pretendía volver a reinstaurar la monarquía hispano-visigoda. Uno de los reyes más importantes o monarcas que en este periodo dieron fuerza a esta reconquista, a esta recuperación y vuelta a lo hispano-visigodo, fue Alfonso II. Alfonso II el Casto, que reinó durante mucho tiempo, reinó entre el año 791 y el año 842. Este rey, que fue un gran gobernante, estableció la capital en Oviedo, donde construyó numerosos edificios públicos, iglesias, palacios, siempre intentando imitar el antiguo esplendor visigótico, sobre todo de Toledo. Es decir, Alfonso II el Casto, un personaje muy importante. Bueno, pues la tarea de Alfonso II, Serrey Astur, es consolidar la resistencia frente al poder musulmán que se ha establecido en Al-Ándalus. Y es aquí, durante el reinado de Alfonso II el Casto, cuando se produce el milagroso, porque realmente es de milagroso descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, cosa que va muy ligada un poco al proceso histórico del que estamos hablando, es decir, reconquista, necesidad de aferrarse a personajes, de aferrarse a mitos, de aferrarse a lo que hiciera falta para avanzar hacia el sur y, como antes decía, recuperar el territorio perdido. El primer testimonio escrito de los hechos, de lo que estamos hablando, del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, un ermitaño llamado Pelayo, que vivía en Solovio. Solovio está justo en el bosque de Libredón, donde los muelles se pararon según la tradición oral. Pues empezó a observar durante unas noches que había unos resplandores muy misteriosos, ¿no?, en el bosque, y automáticamente informa de estos resplandores, de estos sucesos anormales, informa al obispo de Iria Flavia, llamado Teodomiro. Pues fueron a aquel lugar, deciden que esa luz iba a revelar dónde estaba enterrado el apóstol. Efectivamente, hay unas excavaciones y se encuentra un sepulcro en el cual había 3 cuerpos. Y automáticamente atribuyen estos 3 cuerpos a Santiago el Mayor y a sus 2 discípulos, de los que antes hablamos, Teodoro y Anastasio. Pues Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, viaja a la corte de Alfonso II el Casto para informarle de ese suceso. Y le cuenta sus teorías sobre ello. Así que el rey organiza un viaje automáticamente a este lugar, rodeado de sus nobles, y al llegar al lugar, donde ya se llama Compostela, hay teorías de dónde viene la palabra. Parece que Compostela puede venir de campo de estelas, campo de estrellas. En el caso que allí mandan la construcción de una pequeña iglesia, de un estilo asturiano, que ha sido encontrada en posteriores excavaciones arqueológicas. Es decir, esta iglesia se construyó, es decir, en temprana época. Según las propias palabras del rey, textualmente dice: pues en nuestros días nos ha sido revelado el preciado tesoro del bienaventurado apóstol, es decir, su santísimo cuerpo. Al tener noticia de lo cual, con gran devoción y espíritu de súplica, me apresuré a ir a adorar y veneré tan precioso tesoro acompañado de mi corte, y le rendimos culto en medio de lágrimas y oraciones como patrón y señor de España, y por nuestra propia voluntad mandamos construir una iglesia en su honor. Alfonso II el Casto, 4 de septiembre del año 834. Es decir, vuelve ya a nombrar a Alfonso II como patrón de España a Santiago. El caso que el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, traslada su sede episcopal a este lugar, al lugar donde están los restos o los supuestos restos de Santiago, y también se han encontrado en las excavaciones arqueológicas el sepulcro de Teodomiro. Es decir, vamos construyendo, digamos, a partir de que se descubre el sepulcro, vamos encontrando restos arqueológicos que nos van reafirmando en que tanto Teodomiro como Alfonso II estuvieron allí. Pues Teodomiro, estamos en el año 847. Así que de este momento queda establecida oficialmente la tumba del apóstol en aquel lugar mágico, muy cercano al Cabo Finisterre, que está, como podéis comprender, en el extremo occidental de Europa. Un lugar muy característico. Como antes comentaba, la palabra Compostela puede deducirse de la lengua celta. Hay diversas teorías que parece ser que en esta lengua podía significar un sitio sagrado, un lugar en alto. Del latín también podía provenir compositum. Compositum es un cementerio, entonces Compostela, Compositum puede ser lo que más aceptado está es que la visión de este Pelayo que antes comentábamos dijo que el lugar se llamaba en aquel momento, al ver aquellos brillos, aquellas luces tan extrañas, le llamó Campus Stele, como campo de la estrella, Compostela. Estas son las teorías.
Bueno, el caso es que muy pronto la noticia se extiende por toda Europa, la Europa cristiana, y los peregrinos comienzan a llegar al lugar del sepulcro, a ese lugar llamado Compostela. Bueno, aquí terminamos un poco la introducción histórica de cómo se llega hasta el supuesto descubrimiento y peregrinación al sepulcro de Santiago. Y bueno, vamos ya a empezar a desgranar un poquito del asunto. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes del Camino de Santiago, porque parece ser que aquí esa ruta no era una ruta nueva. Algunos investigadores opinan que el Camino de Santiago es también una cristianización de las antiguas peregrinaciones que había ya de origen prerromano, a una peregrinación que se hacía a Finisterre. Los antiguos pobladores de la península adoraban al sol, y les sorprendía, adoraban a ese milagro de la muerte del sol, es decir, cómo el sol se ocultaba por el horizonte en el mar y cómo al día siguiente tenía una resurrección por el este. Bueno, estos eran las creencias, de estos antiguos pobladores. Entonces, tampoco podemos olvidar, que el camino que va a Finisterre era, indicado desde cualquier lugar de Europa por las estrellas de la Vía Láctea. Es decir, la Vía Láctea que recorre el cielo de este a oeste, marcaba el camino hacia allí. Entonces se creía que allí acababa el mundo y que el Atlántico era la tumba del sol, como antes explicaba. Posiblemente estos hechos geográficos y astronómicos ayudaron a reforzar mucho ese lugar especial, ese magnetismo del lugar del enterramiento del apóstol, y iba a provocar todavía que tuviera más fuerza y posteriormente que millones de personas siguieran la ruta jacobea, la ruta de Santiago. No olvidemos que la ruta de Santiago sería y luego finalizaría en Finisterre. Ya digo, por este culto, pagano, ya no exclusivamente cristiano. Esto estamos hablando un poquito, dibujando un poco qué es el Camino de Santiago, qué era el Camino de Santiago antes de su establecimiento como visita al sepulcro del apóstol. Tradicionalmente, los peregrinos que habían recorrido cientos o miles de kilómetros para llegar a ver a Santiago, además del gozo de ver el sepulcro del apóstol, seguían unos kilómetros más hacia el oeste para alcanzar el fin del mundo, Finisterre. Esa ruta, que era más antigua que el propio camino, era el llamado por los romanos Finisterre, que se consideraba el lugar donde más allá ya no había nada. Es decir, el famoso lema hispánico, el non plus ultra, esto es Finisterre, un lugar de un magnetismo y una importancia tremenda, ya a nivel ya no religioso, sino de culturas ya prehistóricas, a nivel incluso pagano. Así, durante los siglos, los peregrinos desarrollaron en Finisterre muchos ritos de purificación. Tenía mucha carga simbólica el lugar de Finisterre, ese lugar que está a menos de 100 kilómetros de Compostela. Hay que pensar que además hay antiguas rutas prehistóricas, como por ejemplo la Vía de la Plata, que también es uno de los caminos a Santiago. Es decir, son rutas muy antiguas, esa ruta que lleva el metal del norte hasta los puertos del sur. Todos estos caminos de Santiago que durante la Edad Media fueron usados por peregrinos, todos tenían ya calzadas romanas, es decir, eran rutas ya preestablecidas, rutas importantes. Es decir, que no fueron rutas que nacieron por peregrinar a Santiago, sino que ya eran unas rutas preestablecidas por motivos comerciales o motivos de adoración o rutas, que son prehistóricas. De hecho, hay muchas, durante el Camino de Santiago, muchas de sus rutas hay, ermitas que hoy son de culto cristiano, pero se sabe que eran santuarios paganos, es decir, ya mucho más antiguos. El fin del mundo estaba en el Atlántico, la Vía Láctea era otro componente, que hoy todos comprendemos, pero en aquella época imaginaos lo que aquella gente pensaría, son componentes, mágicos, paganos. Pagano, la palabra pagano, según uno lo sabe, es que viven los pagos. Los pagos eran los pueblos, es decir, al pagano se le considera una persona rústica, una persona sin formación religiosa, una persona supersticiosa. Por eso un poco esa manera de un poco denostar, ¿no?, el término pagano. Se me olvidaba. Por ejemplo, el juego de la oca. El juego de la oca tiene una simbología tremenda.
mucha gente lo ha asociado al Camino de Santiago y muchas muchas rutas anteriores, es decir, tiene una simbología mágica. La oca era tener un símbolo de guardián. El juego de la oca lo usaron los templarios, muchos canteros que construyeron las catedrales románicas y góticas, pues tenían una relación con el juego de la oca. Es decir, hay muchos paralelismos con el juego de la oca y el Camino de Santiago y caminos anteriores. Un tema curioso, ya digo, por si no lo sabíais. Bueno, el caso es que Jesucristo es considerado por la teología cristiana medieval como la luz del mundo, y esa luz del mundo es la evolución natural hacia el cristianismo, ¿no?, que van a tener esas creencias paganas. Es decir, el paganismo va a evolucionar al cristianismo, cuando llega la figura de Jesucristo, y todas estas creencias pues se adaptan y acogen el cristianismo como tal. Y viene la importancia ya en sí del Camino de Santiago y la tumba del apóstol. Pero un poco lo que os he querido explicar es la importancia previa de las zonas de las rutas que llevan a Santiago, muy anteriormente al descubrimiento del sepulcro. Y nos encontramos ya en los siglos IX y X, que es cuando se inicia la peregrinación a Santiago de forma ya prácticamente masiva. Los siglos IX y X que representan la consolidación del reino de Astur-Leonés, condiciones muy difíciles en todos los puntos de vista, religioso, político, militar. Vuelvo a recordar el audio de la frontera del Duero, en el que veíamos cómo se asientan cristianos al norte y cómo empiezan a avanzar hacia el sur, cómo se llega hasta la frontera del río Duero. Y un aspecto muy importante que también comentamos en aquel audio, y que ahora hablaremos, que es que en el año 1000 se esperaba el fin del mundo. Es un tema muy importante y que nos va a ayudar más a conocer toda esta simbología y esta importancia del Camino de Santiago. Volvemos a hablar del Beato de Liébana. Beato de Liébana, que se hace la primera alusión a Santiago como patrón de España, como antes comentábamos. En tiempos de Afonso II el Casto. Son dos personajes muy importantes a la hora de ver la construcción del camino y el avance de la Reconquista. Aquí aparecen los beatos. Los beatos son ilustraciones del Apocalipsis de San Juan. Fijaos que el Apocalipsis, y por eso ahora traigo otra vez el dato que he dado antes, se esperaba en el año 1000 el fin del mundo. Entonces el Apocalipsis era muy importante. El Apocalipsis de San Juan se plasmó en beatos, que eran en libros con ilustraciones para llegar a hacer a la gente ver el fin del mundo, ¿no? Entonces el Beato de Liébana, una cosa es el Beato de Liébana como libro, el Beato, y luego el Beato de Liébana como personaje. ¿Vale? Son cosas diferentes. Es decir, es una persona, el Beato de Liébana, y luego los beatos ya se conocieron todos los libros con ilustraciones, se hicieron copias, todos eran copiados, como hablamos también en el audio de los monasterios, si os acordáis, los monjes amanuenses, hacían copias de todas de estos libros, ¿no? Pues se hicieron copias de estos beatos y ya cogieron el nombre de beato para, de aquí en adelante. Pero fundamentalmente los beatos son libros donde se ven ilustraciones sobre el Apocalipsis de San Juan. Es decir, se informaba a la gente sobre lo que podía ocurrir. Entonces aparecen bestiarios, es decir, seres monstruosos. Todos estos datos que dan los beatos van a ser claves para luego, cuando vais a la iglesia románica, ver lo que nos representa su escultura. Si os acordáis, en los canecillos, ¿no? Arriba, en los capiteles de las columnas, en las pinturas, es decir, aparecen figuras, pero muchas son tomadas de los beatos, es decir, unifican el románico. Los beatos van a unificar el arte románico. Me gustaría hacer algún día un programa sobre los beatos y sobre el Beato de Liébana. Me gustaría mucho. Si un día tengo tiempo y encuentro pues el hueco, intentaré, porque es muy importante para entender, ya digo, Camino de Santiago, Reconquista. Además es un tema apasionante. Además, como siempre digo, luego cuando visitéis determinados lugares se disfruta muchísimo más y tenemos este baño, ¿no?, de conocimiento. Pero hoy vamos a hablar, ya os he tocado el tema de los beatos, la relación con el Camino de Santiago, la importancia del Apocalipsis. Y entonces vamos a quedarnos con este dato. Aproximadamente a partir del año 813, cuando ya se encuentran las reliquias, las supuestas reliquias del apóstol Santiago, y con el beneplácito del emperador Carlomagno, que aparece también por aquí,
Carlomagno quería defender sus fronteras de invasiones árabes a toda costa. Entonces, Compostela, el descubrimiento en Compostela se va a convertir progresivamente en un centro de peregrinaje. ¿Qué pasa? Que Carlomagno, como antes comentaba, quería proteger las fronteras frente al Islam. El emperador más poderoso de aquella época muestra mucho interés en encontrar este sitio milagroso. Parece ser, y ya cuentan los mitos, las leyendas, que el apóstol se le apareció a Carlomagno en sueños y le dijo dónde estaba, qué camino tenía que seguir de estrellas para llegar a su tumba y liberarla o protegerla de la invasión musulmana. Y bueno, y hay leyendas que hasta dicen que Carlomagno fue el descubridor del sepulcro de Santiago. Sin embargo, echando cuentas simplemente históricamente y cronológicamente, parece ser que esto no pudo ser así. Carlomagno murió en el 841. Bueno, el caso es que, como digo, fijaos la estructura mental, ¿no?, de que esta gente. Carlomagno lo que quería era protegerse del Islam, es decir, monta su marca hispánica en lo que hoy son los condados catalanes y lo que hoy es Aragón, como protección frente a las incursiones del Islam. Y también, va a tener importancia este Camino de Santiago como lugar de peregrinación y como frontera, porque va a propiciar el asentamiento de muchos cristianos, pues a la sombra de este camino, a la sombra de la visita al sepulcro de Santiago. Fijaos lo importante, lo que estamos hablando, términos todos mezclados, pero al final todos se juntan y todo se entiende. Es decir, el fin del mundo, el Beato de Liébana, el Alfonso II el Casto, como hay un montaje, bastante preconcebido para montar una defensa frente al Islam, para que la reconquista prosiga. Y para esto el Camino de Santiago fue fundamental y primordial. Por otro lado, Al-Ándalus se había fortalecido grandemente políticamente desde la creación primero del Emirato y luego del Califato de Córdoba. También hablamos de esto en el audio que hablamos de la frontera del Duero, hablamos del personaje de Almanzor. Entonces, este nuevo poder peninsular en Al-Ándalus va a provocar numerosas incursiones militares, auténticas rafias y cabalgadas durante los siglos IX y X, que van a tener su máxima violencia en los tiempos del devastador Almanzor. Menéndez Pidal opinaba que de alguna forma se puede considerar al caudillo Almanzor como el que revitalizó el Camino de Santiago y el que provocó su fama, porque de alguna manera provocó una reacción, ¿no?, de una búsqueda de agarrarse a algo, ¿no?, de los cristianos para combatir estas incursiones auténticamente violentas y devastadoras de Almanzor. ¿Quiénes fueron los que detectaron este tema y pusieron manos a la obra para hacer del Camino de Santiago una ruta estable, una ruta organizada y una ruta más o menos segura? Bueno, pues los monjes de Cluny, los monjes de la abadía benedictina de Cluny. También hablamos mucho de ellos en el audio de los monasterios, otro audio que a mí me gusta especialmente. Bueno, pues en aquel momento es el más importante del cristianismo. Bueno, pues llega un momento importante para el cristianismo, para la historia de España, pero que los monjes de Cluny se deciden a potenciar. Primero fue Carlomagno, luego los monjes de Cluny, si os fijáis, los propios reyes, Alfonso II el Casto, el Beato de Liébana, es decir, hay una conciencia de protección de frontera, una conciencia de reconquista, una conciencia de defensa de los valores cristianos frente a los musulmanes, que van a crear esta ruta hacia Santiago como otra especie de frontera, como un flujo de peregrinos, un flujo de monasterios, un flujo de poblaciones. Y fijaos cómo ya el Camino de Santiago empieza a ser algo más que una peregrinación. Es un elemento muy importante para la defensa y el asentamiento de la Reconquista. Los peregrinos que iban a Santiago, pues venían de muchos puntos de Europa y dejaron detrás de ellos muchos caminos, muchas rutas que iban descubriendo, pues a lo largo de los años iban, de una manera haciéndose nuevas, ellos mismos iban creando las rutas. Sin embargo, gracias a Sancho Ramírez de Aragón y Alfonso VI de Castilla y León, que también dedicamos un audio, este personaje importantísimo. Fijaos cómo vamos tocando temas y nos aparecen podcasts o audios que tocan esos temas por todos los sitios, lo cual pues está muy bien, porque poco a poco vamos formándonos una idea muy general, muy global de lo que ocurre en la historia de España, ¿no? Entonces, pues
ese trazado final del Camino de Santiago, sobre todo que viene desde Francia, el que hoy se conoce como Camino francés, fue el que construyen, sobre todo, ya digo, Sancho Ramírez de Aragón y Alfonso VI de Castilla, con los monjes de Cluny, etcétera, etcétera, pero ya empiezan, digamos, a asentar ese camino como el camino más importante y el camino más recorrido por peregrinos durante toda la historia. Los principales caminos que pasaban por Francia y por España fueron descritos en una guía medieval que era el famoso Códice Calistino. El Códice Calistino que, como todos recordáis, bueno, pues hace muy poco tiempo, hace unos años, fue robado y al final devuelto. Bueno, pues este libro fue escrito hacia el 1139 por un clérigo francés, Aymeric Picot, y tiene un valor incalculable en cuanto a los estudios históricos del Camino de Santiago y sobre todo la documentación que nos da sobre el medievo. Es llamado el Codex Calistinus y es atribuido por los monjes de Cluny al Papa Calixto II, de ahí viene su nombre, el Código Calistino por el Papa Calixto II, porque los monjes de Cluny, digo, se le atribuyen todas estas serie de normas al Papa Calixto. Realmente no es así, lo escribió un monje, pero bueno, este nombre viene de ahí. Lo relacionan, ya digo, con Calixto II. Bueno, se supone que la guía fue un resultado de una petición masiva de peregrinos de distintos orígenes que demandaban información para llegar a Santiago de Compostela. Este códice pues ofrece mucha información sobre itinerarios hacia Santiago, describe con mucho detalle las regiones por las que el peregrino va a pasar, sus gentes, los ríos, es decir, avisa de problemas que te puedes encontrar, avisa de enfermedades, explica muy bien lo que es los nombres de las villas, lo que es la toponimia, que siempre hablamos en los podcasts, que es muy importante para descubrir, pues a la historia ayuda mucho los nombres de las localidades, pues en el Códice Calistino, entonces explica muy bien, es decir, es una primera guía de peregrino medieval, este códice. Bueno, pues los monjes de Cluny, con esa devoción, con ese trabajo duro que habían realizado, habían facilitado ya el camino para los peregrinos, habían reconstruido puentes, habían remozado caminos y habían organizado una ruta más o menos segura y más o menos fija. Aparte del camino físico, el autor del Códice Calistino habla también de los hospitales, es decir, esas hospederías que representaban pues el apoyo real al peregrino y lo que le dejaba un poco sobrevivir. En gran parte hospederías y en gran parte monasterios. Muy importante la red de monasterios del camino francés y otros caminos, pero sobre todo del camino francés. Digo, Cluny, la abadía de Cluny, los monjes cluniacenses. Repito, podcast o audio de los monasterios, otro audio que os recomiendo de verdad. Bueno, una especial atención en este códice es a los ríos, como te comentaba. ¿Por qué? Porque el agua era crucial, es decir, no solamente como para beber, sino para el aseo personal. Esto era la mayor causa de enfermedades e infecciones que podían complicar la vida. Bueno, de hecho, muchos murieron, ¿no?, en el peregrinaje a Santiago, muchos por temas higiénicos. Hay que tener en cuenta de que se trata de una guía, este Códice Calistino, una guía muy antigua, una guía medieval. Entonces hay que tomar la información que nos da, hay que, como siempre digo, nos ponemos las gafas del medievo muy tranquilamente, entonces abrimos el Códice Calistino y lo leemos, si no, evidentemente no nos lleva a ninguna parte. Pero esta información nos sirve como testimonio de mucho valor para ambientarnos en la época medieval, en los viajes medievales y sobre todo del modo de pensar de aquella gente, de aquella época. Lo que siempre digo, meternos en el pellejo de aquellos hombres del medievo que dejando todo se iban a Santiago de Compostela para ver al apóstol. La mayoría de los peregrinos, por razones obvias, no tuvieron oportunidad de tener este libro ni de leerlo, primero porque ni tuvieron acceso a una copia del Códice Calistino ni sabían leer, evidentemente, pero lo que ponían aquel códice era transmitido oralmente de peregrino a peregrino durante siglos. Es decir, todas estas... entonces, claro, aquí se producen leyendas, se producen milagros, se producen todo lo que se puede transmitir oralmente de unas gentes a otras. Bueno, pues esta gente se lo transmitió durante siglos. Es bonito el asunto porque al final un peregrino de 2 siglos después o 3 de haberse escrito el Códice Calistino, pues venía a España o partía desde la propia España hacia Santiago, con unas nociones más o menos aproximadas de lo que se podía encontrar en el camino de Santiago.
Bueno, pues esta política de los monjes de Cluny, cluniacenses, no viene sola, es decir, está muy relacionada con esa necesidad de los reyes, los monarcas españoles, bueno, de romper su aislamiento respecto a Europa, ese espíritu de reconquista. Necesitaban unirse a Europa de alguna manera, bueno, para sentirse apoyados desde el norte, ¿no? Y esos lazos culturales religiosos se buscan mutuamente. Es decir, que la llegada de Cluny está auspiciada o está fomentada por los monarcas españoles, los monarcas castellanos, leoneses, astures, aragoneses, es decir, esto era necesario. La verdad es que aparte de los peregrinos españoles, que eran muchos evidentemente, la mayoría de los peregrinos que venían de fuera venían de Francia o de Portugal. Como antes comentaba, el auge de estas peregrinaciones durante la Edad Media se dio en el siglo XII y siglo XIII. Sin embargo, esta importancia del camino de la Edad Media llegó mucho más lejos de su significado religioso. Llegaron a España unas tendencias socioculturales importantes. La gente de la península abrió los ojos a nuevas tendencias, nuevas maneras de ver la vida que venían sobre todo desde Francia o de Centro Europa. Arquitectura, literatura, convirtieron el Camino de Santiago en una corriente. El Camino de Santiago se convirtió en una corriente de información y cultura, o mejor dicho, de intercambio cultural de primer orden. Y básico para entender un poco la historia de España, ¿no? Cómo España perdió su aislamiento gracias al Camino de Santiago. Es fundamental entender esto para lo que iba a venir después. Probablemente sin el Camino de Santiago nada hubiera sido igual. Los primeros peregrinos procedían, ya digo, de regiones de Europa donde el rito gregoriano estaba ya instaurado, un nuevo rito, de lo que es el rito cristiano. Ahí viene el canto gregoriano famoso, ya lo sabéis. Los monjes de Cluny también propiciaron la entrada del rito gregoriano, en detrimento, ya digo, de este rito gregoriano, de ese rito o liturgia, lo que era la manera de hacer las misas, del rezo, de fin, todas la liturgia eclesiástica. Esto, digamos, propició, la entrada de este rito gregoriano en detrimento del rito hispánico, que venía desde la España visigoda. La liturgia hispánica, o también conocida como rito mozárabe, es esa liturgia de la Iglesia Católica que se consolida en torno al siglo VI en la península ibérica. Ya digo, sobre todo en el reino visigodo de Toledo, antes de la entrada de los musulmanes. Y esta liturgia se practicó en todos los reinos hispánicos visigóticos hasta el siglo XI. De hecho, incluso en áreas bajo dominio musulmán. Ya digo, hasta la llegada de estos peregrinos que traían una liturgia diferente a la liturgia romana, la liturgia gregoriana. Tanta masa de peregrinos con esa liturgia legada por el Papa Gregorio, pues iban a tener mucha fuerza. Aunque la liturgia hispana era mucho más antigua y digamos, mucho más apegada a las raíces del cristianismo, pues aquellos peregrinos que llegaban pues no entendían nada de aquellos ritos, aquellas maneras de decir misa, de vida cristiana que había en los monasterios. Es decir, van a influir grandemente para cambiar la liturgia hispánica por la liturgia romana o gregoriana. Y al revés, digamos, en estas rutas que atravesaban la península, estos monasterios que atravesaban, pues Aragón, La Rioja, Castilla, es decir, hasta llegar a Santiago, pues las gentes y los monjes de esos monasterios, pues miraban a estos caminantes, a estos peregrinos de una manera rara, porque su manera de entender el cristianismo o de ejercer el cristianismo con esa liturgia diferente, pues se les miraban de manera rara. Y hubo un choque, de liturgias gracias al Camino de Santiago. Pues por la ruta jacobea, por la ruta de Santiago, se fueron, vamos a decir, contaminando, vamos a llamar contaminar, si queremos, esas antiguas ceremonias y esas costumbres que desde los primeros tiempos visigóticos, se realizaban en la península. Tanto es así que llegó a tomarse como bueno este rito romano que Alfonso VI, que dedicamos un audio, va a abolir el rito autóctono hispánico en beneficio de la liturgia romana. Alfonso VI se da cuenta que esto no tiene ningún objeto, que lo que en Europa y en Roma se está llevando y que es el rito mayoritario, para facilitar la entrada de peregrinos y fijaros la importancia de Santiago, ¿no? Pues Alfonso VI abole el rito hispánico, ese antiquísimo rito hispánico, y adopta la liturgia romana. Vería la importancia de estos hechos que parecen anecdóticos, pero no lo son tanto. Como antes comentamos, el número de peregrinos aumenta extraordinariamente a partir del siglo X,
cuando la población de Europa logra ya salir de un poco de ese aislamiento de épocas anteriores, se inicia esa serie de despertar un poco de alguna manera, de una serie de contactos e intercambios que van a animar a la gente a peregrinar a Santiago. Hay que decir que en este momento que se deciden estos peregrinos con esas creencias a peregrinar a Santiago, también comparten esa peregrinación con peregrinaciones a Roma y peregrinaciones a Jerusalén. Aunque Santiago de Compostela será el destino más importante de las 3 rutas. Sin lugar a dudas, la peregrinación a Santiago rebasa con creces la peregrinación a Jerusalén y la peregrinación a Roma. Como ya hemos hablado en algún audio, creo que fue en el audio de monjes guerreros, me parece que fue, pues hablamos de los cruzados, de las cruzadas, muy importante también ese tema. Bueno, pues como si recordáis aquel audio, los cruzados van a defender o van a abrir los caminos a Jerusalén para peregrinos a Jerusalén, para darle seguridad, desde de las ciudades marítimas italianas abren esa ruta a Jerusalén por mar, también por tierra cuando se puede. Y los monarcas de Navarra, de Aragón y de Castilla y León facilitan el viaje a Santiago mediante, con la ayuda como antes comentamos, de la Orden de Cluny, pero esto facilitan el viaje a Santiago mediante la construcción de más puentes, perfeccionar los caminos, edificación de hospitales, de hospederías. O sea, se facilita la llegada a Santiago. ¿Qué ocurre? Pues este prestigio que va a dar la supuesta reliquia del apóstol Santiago en Compostela va a ser aprovechado rápidamente por todos los monarcas, tanto asturianos como leoneses y castellanos después, aragoneses también, para consolidar la reconquista, la oposición al Andalus y sobre todo dar a conocer lo que ocurre en España o en la antigua Hispania en el resto de Europa, fundamental. Se hace ya del apóstol Santiago en ese momento el abanderado de los ejércitos cristianos en las batallas, es decir, ya se crea esa leyenda, ese mito de la intervención gloriosa del apóstol Santiago en más de alguna batalla que probablemente ni llegó a existir, como está demostrado históricamente. Y se fuerza el personaje de Santiago para volcarlo en pro de la reconquista, en pro de dar ánimo a los ejércitos cristianos a la hora de recuperar el territorio hacia el sur. De hecho, desde entonces, los ejércitos cristianos, una vez que Apóstol ya es tomado como patrón de España, ya entraban en el combate con el grito de Santiago y Tierra España. Santiago y Tierra España, que como también hemos comentado alguna vez, esta frase quiere decir, el término cierra es como ir al combate, es decir, cierra es decir al ataque, ¿no? De una manera. Entonces sería, Santiago y Tierra España quiere decir por Santiago al combate españoles, por ejemplo. O sea, una especie de explicación de la frase. Eso no quiere decir nada más que eso. En el año, ya acabando el siglo IX, el año 899, Alfonso III el Magno consagra una nueva catedral de mayores dimensiones y mucha más calidad artística que la levantada por Alfonso II el Casto. Y un siglo más tarde, en el año 977, Almanzor va a destruir Santiago. También lo comentamos en aquel audio de la frontera del Duero. Aunque fijaos qué fuerza no tendría este personaje o la simbología de Santiago, que respeta el sepulcro de Santiago. Es decir, destruye la iglesia, se lleva las campanas, y aun sabiendo que era el centro espiritual prácticamente de casi toda Europa, el centro cristiano, respeta el sepulcro de Santiago. Importantísimo este dato, y curioso a la vez. Ya si hablamos un poco de cuál es en este apogeo del Camino de Santiago, que se produce en este momento, entre el siglo X y el siglo XII, aquí se produce también un tema muy importante, el apogeo del románico. Románico y Camino de Santiago van absolutamente paralelos. La Orden de Cluny pronto se da cuenta del prestigio de Compostela y durante el siglo XI va como antes comentamos, a promover peregrinaciones a Santiago y reciben donaciones de los reyes cristianos. Entonces, la construcción de monasterios, la construcción de iglesias es importante, y aquí se establece el estilo románico como clave en el Camino de Santiago. A lo largo del siglo XI, ya ellos empiezan a hacer construcciones de todo tipo, sobre todo en este camino francés que antes comentábamos, todo ya bajo estilo románico. En el año 1073, ya pasado el miedo del fin del mundo, llegó el año 1000 y evidentemente no hubo fin del mundo, aunque la visión evidentemente de aquella gente pues era curiosa y siempre sujeta a nuevas, a nuevas leyendas, nuevos mitos, nuevas perspectivas, todas de índole religioso o mágico. Esta era la vida de aquella gente en el medievo. Pero como antes decía, en el año 1073 se inicia la construcción del tercer templo sobre la tumba del apóstol Santiago.
Esta ya será la catedral románica, repito, año 1073. Esta es la catedral románica que conocemos hoy. El templo que vemos al llegar a Santiago de Compostela. Por si fuera poco, bueno, pues el Camino de Santiago tiene una importancia como ruta de peregrinación durante los siglos de XII y XIII, en este caso, y en este siglo XIII es la que se conceden desde Roma los años santos compostelanos. Es decir, si el peregrino va a Santiago en este año santo compostelano, va a recibir un perdón absoluto, una indulgencia plena de sus pecados, lo cual va a relanzar el Camino de Santiago nuevamente. El Papa Alejandro III, en 1179, mediante una bula, confirma el privilegio concedido a Compostela por el Papa Calixto II en el año 1120, por lo que serán años santos o años jubilares, todos aquellos años en los que el día 25 de julio, el día de Santiago, coincide en domingo. Es decir, todos los años, años santo, año jubilar, son los años en que el día 25 de julio es domingo. Bueno, pues estos años, todo peregrino que llega a Santiago va a recibir la indulgencia plena. Estamos ahí, entonces ahora mismo en el año, cuando se produce esta bula, año 1179, pleno siglo XII, estamos ante el máximo esplendor del Camino de Santiago. Miles y miles y miles de peregrinos de toda Europa van hacia allí, hacia Santiago, hacia lo que representa el apóstol, una ruta mucho más segura que ir a Jerusalén, por eso evidentemente es mucho más importante. Roma era más fácil de llegar, pero Santiago se convierte en un lugar de peregrinación absolutamente desbordado. Así que esos peregrinos se dirigen hacia Santiago de Compostela con su bastón, con su calabaza, que la calabaza cantimplora, y al llegar a Santiago pues se les daba una vieira como acreditación para cuando volvieran, pues demostraran, fuera una especie de certificado, ¿no?, de su peregrinación hasta tierras de Finisterre, hasta el fin del mundo. Bueno, pues llega el momento en que Europa se dirige hacia siglo XIV, siglo XV, y aquí ya va a empezar un declive muy marcado del Camino de Santiago. Un declive muy marcado fundamentalmente por la peste negra en el siglo XIV. Muy importante, la peste del siglo XIV. Repito, audio de la peste negra. Ahí también os podéis apoyar otro audio que me encanta. Otro audio que puede aportaros mucho para entender qué vivía esta gente en la época medieval, ¿no? Y que os recomiendo. Vuelvo a incidir en fijaos ya la cantidad de veces que aparecen audios colaterales a lo que estamos hablando. Y un tema que me parece muy importante y cada vez, repito, nos ayuda mejor a entender mejor las cosas. Bueno, pues a finales del XIV y durante el siglo XV es cuando empieza a declinar grandemente el peregrinaje a Santiago de Compostela. La reconquista de la península va a desviar toda la atención, ya claro, estaba mucho más hacia el sur, ya los riesgos hacia el norte desaparecen, es decir, el camino ya queda muy al norte, se empieza a abandonar de alguna manera, pues por su mantenimiento y la importancia del peregrinaje. La reconquista ya está llegando muy al sur. En Europa, repito, Europa está sacudida por enfermedades, por guerras, es decir, empieza un declive enorme y casi definitivo del Camino de Santiago. Otro factor importante es la llegada del protestantismo y las guerras religiosas en el centro de Europa. Es decir, todo va a ayudar a un alejamiento, ya digo, del peregrino del camino. De hecho, Lutero, el famoso protestante Lutero, incluso va a disuadir va a decir a la gente que no vaya a Santiago de Compostela, que es una tumba falsa, que salir, es decir, todo va en contra del Camino de Santiago en estos años. Fijaos, el arzobispo de Santiago en el periodo 1587-1602, es decir, acabando el siglo XVI y comenzando el XVII, se acerca al corsario Francis Drake, el famoso corsario inglés, que había amenazado con arrasar la catedral de Santiago. Entonces, este arzobispo esconde los restos de Santiago, los oculta para protegerlos, y además de todo lo que hemos hablado antes, la desaparición de los restos de Santiago, de las reliquias del apóstol, ya va a ser el mazazo definitivo
durante los siguientes 2 siglos. Es decir, aparte ya de condiciones sociales, de bélicas, etcétera, es que los restos ya no están escondidos, es decir, han desaparecido y en ese momento nadie sabe dónde pueden estar. Entonces, Santiago de Compostela entra en un momento de crisis, un momento de visitantes, de peregrinos. Fijaos que cuentan las crónicas que el 25 de julio de 1867, es decir, ese día que era Santiago, tan solo habían llegado ese día a Santiago 40 peregrinos. 40 solamente en un día de Santiago. Fijaos lo que es la decadencia absoluta del Camino de Santiago, ya digo, a partir del siglo XIV-XV. Nos hemos metido ya en el siglo prácticamente XIX y Santiago está prácticamente olvidado y desaparecido. ¿Pero qué va a ocurrir? Pues que va a tener un resurgir. Santiago y su camino va a tener un resurgir en pleno siglo XIX. ¿Qué ocurre? Que el arzobispo de Santiago en 1879 descubre los restos del apóstol que estaban escondidos, ya digo, por este otro obispo que los escondió del pirata inglés. Y entonces enseña esas reliquias a científicos para la aprobación de la autenticidad de estos restos. Esto, parece ser que son los que estaban en su momento en el sepulcro del apóstol, y el Papa León XIII, en una bula, ratifica la veracidad de esos restos en Santiago y los declara como válidos. Es decir, comienza de momento la aparición de los restos escondidos y comienza, una nueva etapa del Camino de Santiago. ¿A qué ayuda esta? Ya hemos hablado mucho de también del siglo XIX y del romanticismo, como todos sabéis. Bueno, pero aquí esto también va a ayudar mucho al ensalzamiento, lo mismo que ensalzó otros conceptos, pues también va a ensalzar un poco esa importancia de las reliquias del apóstol como patrón de España y que se han vuelto a encontrar. Han sido reencontradas y se va a crear un nuevo interés por esta ruta jacobea, por la ruta de Santiago. ¿Qué ocurre? Que comienza, a relanzarse otra vez el Camino de Santiago, pero ¿qué va a ocurrir? Pues van a llegar las 2 guerras mundiales, la guerra del 14 y posteriormente la guerra del 39. Es decir, Europa está sacudida por guerras y crisis económica, es decir, no está el horno para bollos. Es decir, el Camino de Santiago, aunque se han descubierto los restos y ha iniciado una recuperación, las guerras mundiales van a frenar otra vez las peregrinaciones, como podéis imaginar. Entonces no será ya hasta la segunda mitad del siglo XX, es decir, hace 4 días, en el que se va a iniciar lo que se ha llamado como otra edad de oro del Camino de Santiago. Una edad de oro que es muy reciente y es contemporánea a lo que hoy estamos hablando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estamos hablando ya de nuestros días prácticamente. El renacimiento de este peregrinaje ya no solamente atrae gente con visiones cristianas o visiones religiosas, sino que ya trae prácticamente una peregrinación cultural, una peregrinación a veces turística. Entonces las autoridades de todas las zonas de España, todas por las que pasa el camino, van a potenciar un poco, pues tanto los puentes, lo que hizo en su momento Alfonso VI, hizo Sancho de Aragón, o hizo los monjes de Cluny, van a tratar de potenciar, con otras vistas, el Camino de Santiago. Se crean organizaciones, las autoridades invierten en el camino, se rehacen puentes, se crean albergues, es decir, esto es el camino hoy. Tal es así que en 1987 el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago primer itinerario cultural europeo. Y en 1993 el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces había que establecer ya mecanismos para proteger este patrimonio que tenemos en España, el patrimonio cultural, artístico, natural, y había que protegerlo para que eso perviva de generación en generación. Se restauraron monasterios, se restauraron edificios, se hizo más apetecible a nivel prácticamente turístico. Se establecieron o se crearon asociaciones, muchas de voluntarios, para proteger el camino y atender al peregrino. Ya digo, estos albergues son asociaciones llamadas asociaciones de amigos del Camino de Santiago, que prácticamente en todas las provincias pues hay una. Y se han financiado fundamentalmente, aparte que las distintas comunidades españolas han dado dinero para esto, pero fundamentalmente muchos de los arreglos han sido financiados con dinero de los asociados, de los voluntarios de estas asociaciones del Camino de Santiago. Entonces, aparte de la acogida de los peregrinos y este mantenimiento de los albergues, estos voluntarios se encargan de la señalización y cuidado de la ruta. Hay que nombrar aquí al famoso Elías Baliña, que era el cura de Cebreiro, en Pedrafita, que fue el que se dedicó a pintar con flechas amarillas el camino, sobre todo el camino francés.
Entonces, con pintura amarilla que le regalaron de las carreteras, que entonces se pintaban las carreteras en aquellos tiempos con pintura amarilla, le regalaron la pintura sobrante y se dedicó a recorrer el camino, sobre todo el camino francés, y pintando flechas amarillas para ayuda al peregrino. Fijaos qué importante. O sea, todas las flechas amarillas que vemos hoy vienen originadas por esto, por un excedente de pintura de carreteras que este párroco, tenemos que agradecer a este párroco que se dedicara a pintar flechas. Luego esta flecha amarilla ya, ha trascendido, y ya todas las flechas del Camino de Santiago que encontramos en cualquier lugar, de los muchos caminos que hay para ir a Santiago, que ahora hablaremos, encontramos estas típicas flechas amarillas que vienen de este cura que tomó aquella iniciativa. ¿Cuál es la dimensión que ha llegado a alcanzar el Camino de Santiago durante los tiempos? Su verdadera dimensión, la que hemos hablado antes. Bueno, el Camino de Santiago, desde sus inicios, fue por supuesto, una constante fuente o ruta espiritual, evidentemente. Como antes dijimos, aparte de eso, transmitió la cultura, transmitió tradiciones, permitió la entrada de nuevos ritos, como antes hemos visto, permitió la entrada incluso de conocer idiomas, es decir, literatura. Los juglares iban contando cosas por el Camino de Santiago, y a la vuelta contaban cosas de España, y también España llevó costumbres a Europa cuando esta gente volvía, catedrales, construcciones civiles, es decir, una riqueza cultural y un intercambio cultural tremendo. Eso fue y sigue siendo hoy el Camino de Santiago. Evidentemente hoy menos porque hay otros medios, pero imaginaos lo que es, que llegar a un suizo, ¿no? A un pueblo me da igual, de Lugo, y dejar allí sus conocimientos, hablar con las gentes, llegar a un monasterio. Fijaos la riqueza cultural que suponía en aquella época el peregrinaje por el Camino de Santiago. Fue una conexión entre la península y Europa, claramente, y ya digo, se situó junto a Jerusalén y Roma como lugar sagrado que todo cristiano aspiraba a visitar alguna vez en su vida. Pero Santiago llegó a ser más importante, como antes comentaba, que peregrinar a Roma o peregrinar a Jerusalén. Por cierto, a Roma iban los romeros, a Jerusalén iban los palmeros y a Santiago iban los concheros. Evidentemente Roma, de la palabra Roma venía romero, de eso las romerías vienen de esa palabra, los romeros que iban a Roma, los palmeros que iban a Jerusalén, a las palmas de aquella zona del Mediterráneo, y los concheros de Santiago, pues luego cuando llegaban se les daba esa concha como acreditación del Camino de Santiago. Cosas que son curiosas, por si no lo sabíais. Bueno, pues el prestigio de que los restos de Santiago alcanzaron en todo el occidente cristiano superó a todo lo conocido y se convirtió en un fenómeno a escala, por supuesto, europea, pero sobrepasó con mucho las expectativas y las ideas que tenían aquel famoso Alfonso II el Casto y el Beato de Líbana. Superó con mucho las expectativas que estas gentes prometían para este camino. Fijaos que los norteños en Escandinavia, vikingos, escoceses, conocían la península ibérica no como Hispania o Unidad Operaciones, sino como Jacobsland, la tierra de Santiago. Fijaos la importancia del Camino de Santiago, cómo trascendió kilómetros y miles de kilómetros hacia el norte y en todos los sentidos. Así que esta consolidación, lo que fue una consolidación, un intento de consolidación del reino asturiano, fundamentalmente, eso os acordáis al principio, Alfonso II el Casto, para continuar esa reconquista y fortalecer de alguna manera, incluso cultural, espiritualmente, aquellas tierras. Fijaos a lo que dio lugar. Dio lugar a un fenómeno absolutamente impredecible. Bueno, vamos a hablar un poquito de los peregrinos, por encima. ¿Qué es lo que hizo a esta gente, a estos millones de cristianos,
dejar sus casas desde muy lejos, ya digo, muchos de Centro Europa, dejar sus trabajos, dejar su familia, dejar sus hijos, dejar sus bienes y corriendo el riesgo de perder la vida, como a muchos les ocurrió, venir a la península, bueno, al sepulcro de Santiago. Bueno, fundamentalmente es porque los cristianos atribuyen a los restos de estos mártires pues un poder milagroso que le da Dios. Esa era la creencia del creyente cristiano, sobre todo medieval. Se cree que el mártir, estos mártires que murieron, digo que Santiago murió decapitado, como antes comentamos, por predicar en Palestina el cristianismo, bueno, pues estos mártires son capaces de ayudar a los cristianos en la lucha contra el peligro, en la lucha contra el mal. Es decir, ahí se les piden milagros a estos restos porque se les cree con capacidad para ello. Y sobre todo, la lucha, en los primeros inicios del Camino de Santiago, los primeros siglos, es en la lucha contra los moros, la defensa contra los moros, las famosas incursiones de Almanzor. Es decir, la gente tenía miedo y se apoyaban en este apóstol, en estos restos, pues para buscar una defensa. Entonces el peregrinaje era prácticamente constante, porque cualquier cosa que ocurría buena en la vida de una persona de la España medieval o de la Europa medieval, se le atribuía un origen que puede ser perfectamente Santiago, y se acudía a Santiago para dar gracias o para pedir, etcétera, etcétera. Sin embargo, no todas las motivaciones eran tan espirituales y tan religiosas como la promesa o la devoción, porque no era raro encontrar a gente haciendo el Camino de Santiago por dinero en nombre de otra persona. De una persona que no se encontraba bien, o porque tenía dinero, y entonces se pensaba que dando dinero por una persona para irse a Santiago, pues los bienes de la peregrinación les repercutirían a ellos. Entonces, ya digo, eran peregrinos por delegación, llamados por delegación, es decir, por delegación de otra persona que les animaba o les pagaba para que hicieran la ruta del Camino de Santiago. Otros peregrinos lo hicieron con la intención de hacer negocios, evidentemente, y muchos, ¿por qué no?, por la vida de encontrar una vida mejor, pues en otras tierras, tampoco podemos olvidarlo. También existía en aquel tiempo, en un tiempo medieval, un peregrinaje que era forzoso, es decir, sería como conmutación de una pena por un delito cometido. Bueno, y de alguna manera también quitárselo del medio, es decir, alejarlo de la zona de influencia. También había peregrinos que iban con esta motivación, la de cumplir una pena. Digo que son una minoría, pero os lo comento para que lo sepáis. Bueno, el camino en aquella época, en el tiempo medieval, se hacía a pie o a caballo. Entonces, dependiendo de las clases sociales, pues la gente, si tenía caballo, lo hacía con su caballo, que era mucho más cómodo, pero lo normal es que fuera a pie. De hecho, muchos reyes europeos, hay constancia de que fueron a Santiago como peregrinos, y reyes peninsulares. Por supuesto, imaginad que había muchísima gente que se quedaba en el Camino de Santiago, muchísimos muertos que evidentemente ni llegaban ni volvían a su lugar de origen. Hay que imaginar simplemente de qué época estamos hablando. Otra cosa curiosa del Camino de Santiago es que estaba jalonado el Camino de Santiago por monasterios e iglesias que decían que tienen reliquias o huesos de santos. Por ejemplo, es muy famoso por un monasterio que hay en el Camino francés que tiene supuestamente las herraduras del caballo del apóstol Santiago. Imaginaos, ¿no? Trozos de cruz ni os cuento. Es decir, ya se sabe que son falsas, ya sabían ellos que eran falsas. Entonces, estas reliquias, las reliquias, la inmensa mayoría de las reliquias son falsas. Pero era publicidad que se le daba a ese pueblo, a ese monasterio, para que el peregrino acudiera. El peregrino llevaba dinero, el peregrino daba limosnas. Es decir, turísticamente, en términos de hoy, el Camino de Santiago era un negocio. Entonces había que desviar al peregrino de una ruta. ¿Y cómo se desviaba? Para que llegara a un pueblo que estaba un poco más cerca, pues diciendo que hay unas reliquias. Imaginaos, las herraduras del caballo de Santiago, o me da igual, o los trozos de un hueso me da igual de qué santo. Entonces eso se da muy, 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 muy frecuentemente. Otro tema importante del Camino de Santiago era también las sanaciones que se producían cuando se entraba en la península. Está demostrado científicamente que muchos de los peregrinos sanaban de enfermedades cuando empezaban a comer pan de trigo. ¿Por qué? Porque el pan de centeno que se comía en Francia y en Centro Europa producía una enfermedad, producía el moho que tiene este pan, que la gente se la llevaba por delante. Entonces, cuando el peregrino llegaba enfermo y pasaba hacia la zona peninsular, y donde el pan de trigo era más común, pues sanaban de esta enfermedad producida por el pan de centeno. Son curiosidades. Evidentemente, un peregrinaje en el siglo XII o XIII, pues aquello eso era, como siempre digo, era para verlo. Entonces, que al final, alentados por los milagros de Santiago para pedir curaciones, bendiciones, para agradecer cualquier suceso en su vida, pues la gente se iba a Santiago. Y el Códice Calistino, acordaos, Calistino, y luego la tradición oral, pues les daba información, evidentemente, antes de meterse en camino. En cuanto a los huesos de Santiago, pues no vamos a entrar mucho en esto porque evidentemente no llegaremos a nada. En el sepulcro de Santiago, cuando se ha hecho algún estudio, se han encontrado todo tipo de huesos. Hay huesos humanos, evidentemente, hay huesos de animales, hay huesos de mujeres. Entonces,
falso. Bueno, se ha llegado a decir que realmente el que está enterrado en el Santiago es Prisciliano, el obispo de Ávila, porque tiene una serie de paralelismos que históricamente le pueden situar allí sus restos. Es decir, aquí yo, por lo menos mi manera de ver esto, la historia real, digamos, a mí me dejan de importar, a mí particularmente, me dejan de importar si están los restos de Santiago, si están mejores, si no están, tampoco pasa nada. Estamos ante un fenómeno, cuando llegamos a Santiago, recorremos el camino de Santiago, hablamos de este tema, estamos ante un fenómeno universal, un fenómeno espiritual que se produjo durante el medievo, que fue el Camino de Santiago. Es lo suficientemente importante como para olvidarnos ya si está o no está el apóstol. Realmente, bueno, es que da igual, si os fijáis da igual. A mí por lo menos me da exactamente igual. Si nos ponemos sacamos del estuche las gafas del siglo XIII, las ponemos con tranquilidad, pues todo cambia. Todo cambia, es decir, el Camino de Santiago nos va a dar una información cultural, todo esto que hemos hablado hasta ahora, el románico, Cluny, incluso si nos retrotraemos más atrás, ¿no? Esas rutas que eran, digamos, paganas, ¿no? Para adorar al sol cuando se ocultaba en Finisterre, todas son calzadas romanas, es decir, tiene una carga tan importante el Camino de Santiago y supuso para España una entrada cultural, una frontera de reconquista tan importante. Es decir, decir a los cristianos que Dios está de nuestra parte, ¿no? Como Santiago como patrón, con las apariciones de Santiago. Y todos estos mitos, leyendas realmente, que pueden ser la mayoría, son tan importantes en nuestra historia y los debemos de ver así, que realmente, repito, a alguno de vosotros puede importar si sí o no está Santiago en el sepulcro. A mí realmente creo que no tiene mucha importancia. Es la carga que tiene emocional, ¿no? La fuerza energética que puede tener ese camino a lo largo de siglos y siglos y siglos, ¿no? De esas gentes que han peregrinado por ese camino que hoy se puede hacer. Entonces, bueno, es un poco una opinión mía personal. Por eso tampoco le doy mucha importancia a las investigaciones y sí, porque realmente nunca se va a saber si están ahí los huesos de Santiago. Bueno, puede ser, ojalá estuvieran allí, ¿no? Pero tampoco se va a saber. Entonces no nos vaya a ninguna parte. Vamos a quedarnos con lo que tenemos. Vamos a quedarnos con el hecho cultural y con la potencia grande que tiene esta ruta y con la importancia que tuvo para no aislarnos de Europa y con la potencia que tuvo para atraer nuevas corrientes culturales. Para mí es básico. Bueno, y si hablamos de las distintas rutas, evidentemente, como antes os comentaba, el camino francés, que arranca en Roncesvalles, pues pasa por Pamplona, Logroño, me puedo dejar sitio Burgos, pasa por León, Sagún, Torga, hasta llegar a Santiago de Compostela, y luego seguiría, como antes comentaba, hasta Finisterre, hasta Musía, Finisterre, es decir, rutas, ya digo, de un carácter más pagano, el último tramo hasta Finisterre. Este es un camino que hoy se hace, el camino más frecuentado hoy y a lo largo de los siglos. Luego está el famoso Camino del Norte, que arranca de Irún, de la frontera francesa de Irún, y recorre todo el Cantábrico, es decir, por San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, es decir, para entrar a la provincia de Lugo y girar hacia el sur y entrar en Santiago de Compostela. Está el camino portugués, muy importante, el camino portugués, que nace en Lisboa y recorre prácticamente Coimbra o Porto y va a llegar hasta Santiago. Tenemos, por supuesto, la Ruta de la Plata o la Vía de la Plata, que antes comentamos. Esa ruta sí que es prehistórica, en la ruta que llevaba los metales del norte hacia el sur, hacia la supuesta Tartesos. Hablamos de Tartesos en aquellos programas, ya no recuerdo qué programa hablaba de Tartesos, creo que fue en los Íberos o uno de estos. Es decir, son rutas antiquísimas, pero vamos, mucho antes a las cruzadas romanas. Imaginaos lo que estamos hablando. Y luego tenemos, otra serie de caminos, el Camino Aragonés. El Camino Aragonés nace en Somport y enseguida engarza con el Camino francés. El Camino Aragonés, no sé, me olvido de alguno. El Camino Primitivo, el Camino Primitivo se llama un camino que nace en Oviedo y va a Santiago de Compostela. Probablemente pudo ser el primer camino de Santiago, de hecho es el que tuvo que hacer Alfonso II el Casto, por eso es el primer camino de Santiago. Pero luego hay caminos en Santiago ya creados desde cualquier lugar de la península, desde el centro, desde Levante, en fin, ya son caminos secundarios que van engarzando con los caminos más antiguos. Hay un camino vasco también. Es decir, podéis ver cualquier mapa y si puedo, colgar algún mapa en la web o en Facebook para que veáis los distintos caminos, pero tampoco tiene más importancia y la importancia en sí es el camino.
Bueno, estamos ya acabando el audio. Bueno, el caso es que no quería acabar el audio sin hablar un poco, relacionar un poco más el Camino de Santiago y el románico. A mí es que el románico me apasiona, es algo que ni os cuento. Y es algo que quería un poco dejar para el final. No, tampoco íbamos a hacerlo muy largo. Uno de los importantes, como antes comentábamos, muy antes por encima, uno de los motivos más importantes de la expansión del románico, de las iglesias románicas en España, es el establecimiento del Camino de Santiago, sin lugar a duda. Es decir, el peregrinaje a Santiago de Compostela fue el que levantó todos estos templos y pequeñas iglesias y pequeñas ermitas durante la Edad Media. Es que cuando veamos una iglesia románica, esté donde esté, la asociaremos siempre a Reconquista, a Reconquista y al Camino de Santiago. Siempre. Es que están todas ligadas. Es muy raro que haya un románico que sea, que no tenga nada que ver con esto. Siempre son lugares con fueros, con viejos fueros, ¿no? Donde la iglesia se construía la primera iglesia para digamos, atraer gente y reconquistar el territorio. Es decir, más que eran iglesias, eran a veces fortalezas. En muchos pueblos de España veis iglesias románicas que tienen aspilleras, tienen torres de seguridad. Es decir, la iglesia románica era o esto, o era albergue de peregrinos, o jalonaban en los caminos para oración, etcétera, etcétera. Es decir, el románico es eso, tiene tanta fuerza en un templo románico que vamos en cualquier sitio que nos tenemos de quedar extasiados ante simplemente intentar, incluso recrear, incluso imaginaros o inventarnos lo que puede ocurrir allí, ¿no? Lo menos a mí siempre me gusta eso cuando veo un románico en estas zonas. Y bueno, por eso quería un poco dedicarle este pequeño apartado para acabar el audio. Digamos que los peregrinos a su paso, aparte de necesitar un albergue, de necesitar un sitio donde parar, llevan dinero. El peregrino va en limosna por donde va. Es decir, un peregrinaje que a la gente le costaba dinero, evidentemente. Entonces, este dinero va a dar más productividad a los pueblos que están por la ruta del camino, y se van a construir más iglesias. Van a hacer iglesias de más calidad, iglesias más robustas. De ahí que también pensar que los monjes de Cluny trajeron ese sistema feudal a la zona del Camino de Santiago, y animó a la gente a donar dinero a la iglesia. Y entonces esto provocó un ascenso, de las construcciones románicas durante esta etapa. Es verdad que el románico no tiene el detalle que tiene evidentemente el estilo gótico, pero eso no quiere decir que el románico sea más básico o sea mucho más sencillo, todo lo contrario. Son iglesias muy más bajas, son iglesias más robustas, con más monolíticas, ¿no? El templo románico más difícil de construir porque no se conocían técnicas de construcción que se conocieron luego en el gótico. Es decir, son mucho más complicadas las iglesias románicas de mantener en pie que una iglesia gótica, con mucho que nos parezca. Todos esos contrafuertes, ¿no? Esos muros enormes, ¿no? Esas ventanas pequeñitas del románico, ¿no? En contraposición a esos ventanales y vidrieras del gótico. Es maravilloso el románico en cuanto a eso, incluso a la dificultad de la construcción. Es que es así. Entonces, hay 3 elementos que van a relanzar el románico en España, en la península ibérica. Y es, 1, la guerra contra Isla, es decir, la reconquista, como antes comentábamos. Es decir, se van construyendo localidades, se van bajando localidades al sur, se van construyendo iglesias. 2, la influencia de los monjes benedictinos de Cluny, que van a introducir el románico en España y posteriormente cuando se baja hacia el sur. Esto lo explicamos mucho en el programa del audio de los monasterios, repito. Y por último, el románico se instaura en la península gracias al Camino de Santiago. Esta ruta de transmisión cultural, los peregrinos, los artesanos, los albañiles, los canteros que iban por el Camino de Santiago buscando trabajo. Toda esta gente introduce un románico muchas veces que venía de Francia, un románico diferente, técnicas de construcción diferente. Muchas veces se llevan técnicas de construcción desde aquí a Centro Europa, como antes comentaba. Entonces, ellos trajeron muchas influencias de Francia, fundamentalmente, también influencias bizantinas, pero a la vuelta se llevaron muchas influencias arquitectónicas desde aquí. Muy importante luego, posteriormente, cuando ya se produce más tramos de reconquista, sobre todo cuando se reconquista Toledo en el año 1085, Alfonso VI, repito, aquel audio es muy importante, como ya, ahí aparece el mozárabe, es decir, el árabe que se queda en territorio cristiano, y se crea ahí un estilo románico mozárabe propiamente, que es conocido como el románico mudéjar, el estilo mudéjar que también hay auténticas maravillas en pueblos de España del mudéjar. Pero quería hacer este pequeño comentario sobre el románico y el Camino de Santiago porque me parece importante. También se le puede dedicar un día un audio al románico, ¿por qué no? Pero tantas cosas de las que hablar que se acaban dejando, ¿no? A un lado y algún día llegarán si se nos da bien. Llegamos al final, vamos allá con el epílogo y acabamos el programa.
Sin lugar a duda, es el último cuarto del siglo XX, o sea, digo, en nuestros tiempos prácticamente, cuando verdaderamente se produce el resurgir de la peregrinación a Santiago, como antes comentábamos. Por promoción turística, muchas veces porque las personas tienen necesidad de buscar un retiro espiritual, hay mil motivos por que la gente llega hasta Santiago, es decir, ya vienen de cualquier parte del mundo. Muchos peregrinos, estadounidense, australiano, ¿qué voy a contar? De cualquier lugar del mundo viene gente a peregrinar a Santiago. Cada uno tiene su motivación, evidentemente. Entonces, la noticia que antes os quería dar, antes de seguir, por lo cual va a haber un retraso entre este audio y el siguiente, entre el 53 y el 54. Yo digo que no me gusta dar noticias del tiempo, porque luego se quedan antiguas, pero bueno, haré una excepción. Bueno, pues va a haber hay un parón porque este que os habla va a intentar hacer el Camino de Santiago. Fijaos, he pedido hasta un mes sin sueldo y allá voy. No sé dónde llegaré, porque salgo de mi casa, desde Madrid, y son casi 700 kilómetros. No tengo ni idea hasta dónde me aguantará el cuerpo. Tengo un mes de margen para llegar, no lo sé si llegaré, tampoco tiene mucha importancia. Conozco prácticamente todos los monumentos del Camino de Santiago, por lo menos el Camino francés, me lo conozco todo. He ido en coche, he hecho visitas y he hecho turismo por allí prácticamente en todos los lugares y otras rutas. Pero me atrae desde hace mucho tiempo la idea de intentar pasar por esa experiencia, la experiencia del peregrino, es decir, tengo mis motivaciones personales, que son las que, evidentemente me van a evitar grabar podcast en las siguientes semanas, por lo menos en un mes, si todo va bien. Como decía, muchos kilómetros, y sobre todo mis 55 primaveras, que hoy me contemplan, pues pueden ser aún problema, ¿no? Pero hay que intentar la evidencia, yo por lo menos lo voy a intentar. Yo llevo el tiempo con los preparativos, voy solo, absolutamente solo, que es lo que era que es lo que yo quería en un principio cuando me imaginaba el Camino de Santiago, ir a hacerlo solo. Y repito, creo que no importa hasta dónde pueda llegar. El caso es que voy a intentar contagiarme sé que muchos lo habéis hecho el Camino de Santiago, y os pondréis en mi pellejo, ¿no? Yo digo que si conozco prácticamente todos los lugares, nunca me he metido en el camino. Pero voy a intentar contagiarme de la historia, intentar revivir lo que aquella gente vivió, de los monumentos, de la energía de ese camino, e intentar ponerme en el lugar de aquellas gentes, como decía, de esos peregrinos medievales. Sé que va a ser muy difícil porque evidentemente estamos hablando de tiempos muy diferentes, pero voy a intentar resetearme y disfrutar como si fuera un peregrino del siglo XII. Voy a intentarlo, de hecho llevo esa ilusión y esas ganas y me apetece mucho esta experiencia. Me he lanzado este mes a hacerlo y ese es el motivo por el cual va a haber otro parón entre el audio 53 y el 54. Y este audio lo he hecho un poquito al calor de este nuevo proyecto. Es decir, allá vamos a intentar coger de ese camino lo que tanta gente que ha estado detrás dejó. Sobre todo me interesa mucho el periodo medieval, ¿no? Realmente. Y luego cuando llegas a Santiago me da igual quién esté enterrado en Santiago, exactamente igual. Va a ser una experiencia. Si logro llevarlo un poco más o menos adelante, os lo contaré. Si se colapsa el tema porque se puede uno torcer un tobillo en el kilómetro 15 y tener que volver a tu casa, puede ocurrir una enfermedad, un catarro, o un problema familiar, ¿no? Ya veremos qué pasa. Yo espero que completarlo. Si tengo algún ratillo en Facebook, como llevo un teléfono móvil, tengo un día de cobertura, pues a lo mejor os mando una fotografía. Digo Facebook porque no tengo el foro donde tengo como otro más relación. Si un día tengo ganas, tiempo y tal, pues os mandaré una fotito y están informados de... ya te digo, tampoco tiene importancia, pero si a alguno le apetece, pues que mire de vez en cuando. Y nada, ese es un poco el motivo de la motivación, ¿no? de este parón. Y nada, ya acabamos. Solamente comentaros que el Camino de Santiago es símbolo de España y base de su identidad ante Europa en sus primeros momentos. Recordemos, como antes comentaba, que se llamaba Jacobsland para los norteños, la península ibérica, es decir, la tierra de Jacob, de Santiago. Y la figura de Santiago fue determinante para la consolidación de los reinos astures. Fue el único reducto fiel en la península ibérica frente al Islam, y ahí se tomó a Santiago como guía espiritual y se erigió Santiago como símbolo del mundo cristiano contra los infieles. Es que esa es la clave de Santiago. Luego la entrada, por supuesto, de corrientes culturales, como hemos visto. Es decir, el Camino de Santiago es tan importante que yo recomiendo que leáis sobre él y por lo menos tengamos esa conciencia, ¿no?, de la importancia de esta ruta. Y acabamos. En torno al descubrimiento del cuerpo de Santiago el Apóstol, a mediados del siglo IX, se creó toda una leyenda que ayudó a la mitificación de un santo que incluso hoy en día mueve
a millones de peregrinos. Un saludo enorme, amigos, y en cuanto podamos reanudaremos los audios, ya digo, con nuevos temas de la historia de España. Os mando a todos un abrazo enorme y un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.